Nosotros nos vamos a hacer la primera entrevista de la jornada. Les decíamos, tenemos un comienzo de programa con todo. Ya estamos en comunicación con el jefe de gabinete, con Santiago Cafiero, que tiene la amabilidad de atendernos. Santiago, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado en Futurock, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien por ahí? Sí, muy bien. Me alegro. Bueno, Santiago, imagino que con unos días en particular, yo ayer decía que deberíamos estar hablando de la cantidad de casos de coronavirus, de ver cómo hacemos para cuidarnos, cómo reforzamos medidas. Sin embargo, estuvimos las últimas 48 horas hablando de el crimen de Fabián Gutiérrez y su utilización política, ¿no? Sí, se enrareció el clima, lamentablemente, con un hecho, la verdad muy triste, que fue el asesinato de Fabián Gutiérrez. Me parece que después ahí lo que hubo, obviamente no me escapo y entiendo a dónde vas, pero lo que hubo realmente ahí fue una utilización política de una parte de la oposición, tratando de ver de conseguir un rédito político a partir de esto. Nosotros nos pareció muy penoso, nos pareció una actitud muy repudiable y así lo hicimos, ¿no? Uh-huh. Pero es cierto que la Argentina no se detiene y que realmente hoy seguimos luchando contra la pandemia, seguimos buscando resolver problemas económicos que venían de antes y que naturalmente se profundizaron, muchos de ellos a partir de la pandemia. También estamos con la negociación de la deuda, de cómo resolvemos un problema que antes no existía, que hace 4 años no existía en Argentina, y que hoy es un problema, te diría, estructural, no solo para la estabilidad macroeconómica, sino también para poder pensar en un proyecto de desarrollo económico del país que genere empleo, que reduzca la pobreza. Es decir, fíjate en la cantidad de cosas que estamos, y te titulé solamente algunas, pero bueno, lamentablemente parte de la oposición quiso utilizar esto. Ahí luego estuve leyendo declaraciones de otros referentes que fueron llamando a la reflexión desde otro lado, y eso me parece también saludable. El diálogo democrático se practica, es la realidad, ¿no? De clamar solamente diálogo democrático, pero después atacar vilmente a otra fuerza política u otros dirigentes, me parece que no es el camino. Eso obtura cualquier tipo de discusión, cualquier tipo de intercambio de ideas. Cuando uno acusa a otro de ser un asesino, de mandar a matar gente, me parece que se cruza un límite, y eso ya no tiene que ver con una postura política, sino que tiene que ver realmente con una actitud muy mezquina de en un momento de mucha angustia de la sociedad argentina, mucha angustia. El mundo está transitando este momento, uh-huh, de lucha contra una pandemia, de lucha contra un virus, donde realmente hay cada vez más casos, donde esos casos producen cada vez más muertos, y en esa situación tratar de hacer este uso político de una muerte, me parece que se cruzó un límite. Pero bueno, lo planteamos en su momento, tampoco queremos nosotros continuar dándole lata a este tema. Me parece que ya está, nosotros ya hicimos expreso lo que pensábamos, lo dijo nuestra máxima autoridad, que es el presidente de la Nación. Uh-huh. Hasta él se vio afectado en esto, así que... Y después también quiero rescatar eso, una gran parte de la oposición también comenzó a tomar distancia, eso también es saludable. Sí, off the record, ¿no? Igual, digo, no... Sí, no. Es cierto, pero bueno, lo importante es que también en algún momento tengan una opinión, uh-huh, pero se la van a preguntar, calculo. Esperemos. ¿No? No, ojalá. No sé, todavía no pregunté del Tesoro acá, así que... Hola, Cafiero, ¿cómo estás? Rocío Criado te saluda. Yo te quería consultar sobre el escenario post-pandemia, sobre todo en dónde te parece que tiene que ponerse el foco y en pensar en dónde sacar los recursos, si se va a tratar finalmente, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Desde dónde se puede pensar poder llevar adelante el plan de la pospandemia desde distintos sectores que tal vez sí pueden poner en este momento. Sí, a ver, nosotros ese proyecto es un proyecto que desde el primer día que tomamos conocimiento con nuestro jefe de bancada, con Máximo Kirchner, con Carlos Heller, el presidente de la Comisión de Presupuesto, estaban trabajando ese proyecto. Desde el primer momento lo motivamos su presentación, su debate. Nos parece que es algo que
que puede traer recursos no solo al fisco, sino que me parece que es fundamental entender el tiempo que nos toca y se inscribe en el tiempo que nos toca ese aporte. Recordemos que no es un impuesto, es un aporte, ¿no? Me parece que se inscribe en el tiempo que nos toca, que es este tiempo donde bueno, todos tenemos que poner un poco más, todos tenemos que poner no solo recursos, sino tiempo, sino sacrificios personales. Me parece que en estos momentos donde estamos todos luchando contra la pandemia, estas cosas son necesarias. Ahí veremos cuál es el debate que se da en las cámaras y si efectivamente se puede aprobar. Más allá de eso, ¿dónde va a estar el foco de la recuperación? Bueno, en la política del cuidado va a seguir estando el foco. Nosotros, el gobierno, el presidente, vino a inaugurar una etapa en Argentina que es la ética del cuidado, decimos nosotros. Esa ética del cuidado la inaugura el presidente, o nos llama a inaugurarla el presidente allá el 19 de marzo, cuando dice, bueno, el coronavirus ya es un hecho en la Argentina, necesitamos tomar medidas concretas, medidas duras, y esas fueron las primeras medidas de aislamiento de todo el país, en todo el territorio nacional. A partir de ahí se inauguró una etapa de mucho cuidado, de proteger la vida, de proteger a la familia, de responsabilidad individual que después se transformaba en responsabilidad colectiva. Eso es lo que los argentinos y argentinas hemos logrado hasta acá. No es un logro de un gobierno. El presidente fue quien orientó, y por eso es tan importante siempre su voz, su mensaje. Pero somos los argentinos y argentinas, las familias, que nos pusimos al frente de la lucha contra esta pandemia y que, tomando los recaudos, las medidas de distanciamiento, cumpliendo con las medidas de aislamiento, cumpliendo también con medidas sanitarias y generando también ese valor de solidaridad a la hora de tender una mano a los que estaban pasando peor. Me parece que eso fue lo fundamental. Ahora, ¿cuál es la salida? Bueno, nosotros tenemos que evaluar estos días con todos los elementos epidemiológicos, con todos los elementos de transporte, de tránsito, del transporte público, con todos los elementos que tenemos a la mano. Bueno, también cómo está la capacidad hospitalaria, cómo está la capacidad del sistema de salud para seguir dando respuesta, como viene dando. Vamos a tener que tener todos esos elementos arriba de la mesa para tomar las decisiones adecuadas. Cuando tomemos las decisiones, ¿dónde vamos a estar? ¿Dónde nos encontrará? Y yo creo que vamos a tener que trabajar, obviamente, en cuestiones sociales que van a quedar. También en esta ética vamos a seguir con esta ética del cuidado, y esta ética del cuidado también va a ser hacia los ingresos de las familias, hacia el cuidado del empleo, y tenemos que definitivamente abandonar un modelo de especulación financiera y empezar a trabajar por un modelo de la producción y el empleo. Ese va a ser el camino. Santiago, Sebastián Cazón, desde el más allá, porque está en su casa, quiere hacerte una pregunta. Sí. Cafiero, Sebastián Cazón los saluda. Bueno, ayer hubo una reacción positiva por parte del mercado en cuanto a lo que fue la presentación de la oferta de canje de deuda. ¿Qué expectativas tienen en torno a esto? No solo de acordar con los que ya se mostraron a favor, con algunos fondos que se mostraron propositivos, sino también con los fondos más duros, como por ejemplo BlackRock. Bueno, hay tiempo, tenemos un mes donde se va a seguir conversando, pero claramente esta es lo que la Argentina ha puesto como su última oferta, donde se ha llegado a poner realmente a agregar todo el valor que se necesitaba. Me parece que la Argentina dio una muestra necesaria de que tenía vocación y de que tiene vocación de resolver el tema de la deuda, pero lo hizo también a partir de sus propios intereses, y me parece que eso también es valioso. Me parece que lo que estaba faltando de parte de muchos acreedores era entender cuál es la real situación que tiene nuestro país, y a partir de allí ver cuál es el cuadro de posibilidades que tiene para devolver
para ir reestructurando esta deuda, ir viendo cómo se puede avanzar y cómo puede ser complementado con un modelo de desarrollo y de crecimiento económico. Si Argentina no crece, tampoco es que las deudas se van a poder pagar, esa es la realidad. Entonces también nosotros necesitamos tener, por eso Guzmán siempre hablaba de la sostenibilidad de la deuda. La sostenibilidad de la deuda no es solamente un Excel o un cuadro donde te dice cuánto podés pagar. También lo que implica es cuáles son las capacidades de la Argentina para ponerse a funcionar, para poner a la Argentina de pie, la Argentina productiva, que genere los dólares para pagar la deuda. Porque nosotros necesitamos crecer para poder pagar la deuda. Y si la deuda es tan grande que no nos deja crecer y lo que nos impone son políticas de ajuste, entonces nunca se iba a poder pagar. Y nosotros no lo íbamos a aceptar. También esto tiene que quedar claro. El presidente tuvo la decisión de avanzar en una negociación de deuda, de una reestructuración de deuda, sin dejar ningún jirón de soberanía en el camino. Y eso fue algo que el presidente lo marcó desde el primer día y que el ministro Guzmán siguió a rajatabla. Me parece que ahí es donde nosotros tomamos coraje y planteamos la situación con mucha claridad. Bueno, algunos acreedores hasta acá han aceptado o se mostraron más receptivos. Esperamos que el resto tome conciencia de la situación en la que está la Argentina y que realmente esta es una oferta que nosotros podemos pagar. Y ese es el último esfuerzo, digamos, no hay puchito todavía para seguir, no hay margen para seguir mejorando la oferta, parece. No, ya está, esta es la última oferta que hacemos. Bien, estamos hablando con Santiago Cafiero, jefe de gabinete de ministros, por supuesto. Santiago, no quiero dejar de consultarte respecto a algunas críticas a la comunicación del gobierno que se dieron en las últimas horas. Ayer hablaba con Aníbal Fernández en C5N, ex jefe de gabinete, y decía, necesitamos que los ministros pidan más la pelota, que no se escondan detrás de los defensores del otro equipo. ¿Cómo lo ves? No, siempre la palabra de Aníbal me parece que es una palabra útil, tiene una persona con mucha experiencia. Ahora, yo quiero no caer quizás en un lugar común donde critiquemos cosas que por ahí no las evaluamos con total dimensión. La Argentina, en un momento de mucha angustia, de mucha crisis, necesitó de la palabra del presidente. Esa es la realidad. El mayor interlocutor con la sociedad y con su pueblo es el presidente, porque es el que esperaba, al día de hoy, es el que espera ver, esto lo nombraste vos anteriormente, en 14 días, a ver para dónde vamos, es el que marca el rumbo, el que marca el horizonte, el que despierta la esperanza, el que despierta la esperanza en toda nuestra sociedad. Entonces, en ese caso, obviamente que la palabra del presidente siempre es una palabra que genera esta calma, que genera esta paz y que genera la perspectiva necesaria que nuestro país está demandando. En el camino, obviamente, que los ministros fueron hablando, transmitiendo medidas, y quizás de una forma más programática, pero no es cierto que no hayan estado. Y luego también yo quiero poner en relieve lo que sucede en el resto del mundo. En el resto del mundo se discuten las cifras, se ocultan datos, el resto del mundo acá a la vuelta, se discuten datos, se cuestionan cifras, se cuestionan metodologías. Aquí en Argentina nosotros hace 3 meses que estamos con una política de comunicación de la pandemia todos los días a la mañana, donde se hace el parte y no hay ninguna objeción de parte de nadie con respecto a los datos. Son datos fidedignos, son datos que dan nuestros funcionarios, que son hiperprofesionales. Me parece que también eso hay que destacarlo. Creo que eso no se está dando en el resto del mundo. El resto del mundo, fíjense, hay cambio de ministros, hay cambio, vuelan funcionarios, porque hubo dudas con respecto a datos que se daban. Este no es el caso de la Argentina. Hoy por hoy, todas las conferencias que se dan todos los días, me parece que eso abunda en cantidad de datos. Después también la transparencia de la información, que está permanentemente, instantáneamente subida a los portales y a las páginas de referencia. Argentina Gobar es una página muy dinámica donde está toda la información también ahí. Yo creo que, es que está bien, somos un frente diverso, de tener opiniones, tener miradas. Me parece que también es parte de lo que los compañeros y las compañeras pueden estar evaluando y estar necesitando, y me parece que es razonable.
Ahora quiero también poner blanco sobre negro que hay un equipo de trabajo que está permanentemente entregado a la tarea de luchar contra una pandemia. Yo soy me toca ser jefe de gabinete, circunstancialmente, jefe de gabinete de este gobierno. Y siempre veo que hay cosas para mejorar, Ahora, se mejoran con trabajo, se mejoran con inteligencia, se mejoran con acuerdos políticos, se mejoran con crear consensos. De esa forma es donde vamos resolviendo, minuto a minuto te diría, diariamente, problemas que van surgiendo en nuestro país. Y ahí donde hemos logrado, por ejemplo, ir resolviendo políticas públicas inéditas en nuestro país, en cuanto a su escala, en cuanto a sus valores. El IFE, el ingreso familiar de emergencia, llega a 9 millones de argentinos y argentinas. 9 millones, no hay política pública de esa escala. La asistencia al trabajo y la producción es un programa que lo mismo, ha llegado a 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras del sector privado. Me parece que esa escala también se logra a partir de mucho trabajo, y es el compromiso que ha tenido esta gestión. Claro. Me parece que siempre hay cosas para mejorar y seguramente lo iremos haciendo. Ahora también tengamos presente que este es un gobierno que lleva, no sé, ayúdame a contar, pero 6 meses. Sí, 6 meses, 7 meses. 7 meses, Asunción de por medio, 6 meses netos, si querés. De los 6 meses netos, 3 son en pandemia. Difícil. Y los otros 3 son como había dejado la Argentina Macri. No, eran más de 3 en realidad, pero te tocó una pandemia. Por eso. Santiago, te hacemos las últimas y te agradecemos por tomarte un ratito en medio de la mañana para charlar con nosotros. Ayer se te vio caliente en algún punto con 2 cosas. Primero, en un reportaje en Canal 13 donde te argumentaron que en el expediente judicial figuraba que bueno, el móvil del crimen de Fabián Gutiérrez era la búsqueda del tesoro K, cito literalmente, más allá del periodista no voy a entrar en nombres propios. Y por otra parte, Alejandro Fargosi, que para mí hizo algo de muy mal gusto, que es compartir algunas fotos de vos participando junto a tu familia, junto a tus hijos de la manifestación por la aparición de Santiago Maldonado, donde vos le contestaste: eso es exponer a mis hijos, idiota. Te quería consultar puntualmente por esto, ¿no? Hay situaciones donde uno, imagino que se desborda, y más aún en este tipo de situaciones, y más aún todavía con esta comparación, a mi gusto por lo menos, corre por mi cuenta, tan desafortunada con Santiago Maldonado. No, lo de Maldonado primero, para aclararlo, porque también veo ahí que quiso embarrar, me parece que fue horrible lo que se trató de hacer también. Fue peor la argumentación que se buscó hacer que lo que se había hecho antes. En vez de pedir disculpas, a veces a tiempo, pedir disculpas es mucho más valiente que seguir una discusión que es estéril y que es ridícula, y de hecho lo llevó a hacer una comparación odiosa con respecto al tema de Santiago, que Maldonado estuvo 77 días desaparecido, porque no sabíamos dónde estaba, y nosotros reclamábamos por la vida. Fíjate qué distinto. Sí, y en medio de una represión de gendarmería, ¿no? En medio de una, claramente, ¿no? Orquestada desde el Ministerio de Seguridad, una clara prueba de violencia institucional, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese marco, digo, nada, no creo que cabe ningún tipo de argumentación más que entender cómo eran los casos. En segundo lugar, no, a ver, con el periodista el intercambio que tuve es que él dijo que no, que en la causa decían cosas que no existen, porque que él no las puede haber leído porque la causa no es pública, con lo cual eso fue lo único que le dije. Ahora, va a ser difícil, ¿no?, gobernar con una oposición de estas características. Yo ayer decía que se pierde un poco el sentido democrático cuando una oposición te dice a vos que sos un gobierno que asesinó a una persona por su declaración, y a la vez los medios de comunicación alientan tanto eso, ¿no? Sí, bueno, pero ahí es importante. Y ahí sí le doy la derecha. ¿Qué me dijiste que dijo? Aníbal Fernández. Sí. Ahí sí es importante que las voces, no del gobierno, las voces de nuestro frente político se expresen, y eso es importante. Pero lo han hecho. Salieron todas las voces nuestras a plantear cuál era la situación y qué era lo que se estaba buscando, y rápidamente a desmentir
los dichos que se tomaban como ciertos. Ujú. Y después, Fargosi, que no sé quién es, no lo conozco, publica fotos de mis hijos, nada más, es eso. Solamente eso, ¿no? Sí, que las discusiones se den dentro de la arena política, ¿no? No, sí, qué sé yo, que le pixele la cara, por lo menos. Sí. Pero no me parece que eso me parece que esos son límites, ese es el punto. Claro. Me parece que esos son límites. Solamente eso, pero no es ni de caliente, ni de no caliente, qué sé yo. Es tratar de poner las cosas en su lugar. Discutamos de política, discutamos en el marco de las ideas, que las ideas más convocantes sean las que prevalezcan en la arena electoral, pero embarrar la cancha me parece que no corresponde. Utilizar fotos familiares me parece que no corresponde. Violar la intimidad de niños y adolescentes me parece que no corresponde. Sí, en función de sacar rédito político, ¿no? No, pero él puede dejar claro su punto, yo no digo eso, que deje claro su punto, si esa es su idea, está fenómeno. Pero me parece que era innecesario todo lo otro, nada más. Lejos de eso sigue hablando, pero bueno. Santiago, te agradecemos mucho por tomarte un rato para charlar con nosotros. Un abrazo. Les mando un abrazo. Hasta luego. Pasaba el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, en Crónica Anunciada.